Hola, buenas, mi nombre es Karim Karach, soy estudiante de Automatización y Robótica Industrial en el IES Santiago Apóstol y vengo a presentar mi proyecto final. Mi proyecto consistirá en una paletizadora con un S7 1500 mediante objetos tecnológicos. Es decir, esto quiere decir que podremos hacer una simulación del desplazamiento de los ejes, que es una gran ayuda a la hora de hacer la puesta en marcha, ya que tendremos una visualización de cómo podría ser el funcionamiento del sistema. El proyecto será para la empresa Ondupac, ubicada en Almendralejo. Esta empresa se dedica a la fabricación de cajas de cartón. Dicho paletizador será ubicado a la salida de una de sus máquinas para la paletización de las cajas. Paso a mostrar un pequeño diagrama que he realizado para lo que vendría a ser la explicación de todo el sistema, desde la salida de las cajas en la fabricación de la propia máquina de la empresa hasta la llegada hacia el paletizador, donde serán paletizadas para su distribución. En primer lugar tendríamos la máquina de producción de cajas, que está ubicada en la propia empresa, y nuestro proyecto vendría a hacerse a partir de ahí. Lo primero que vamos a explicar sería el tramo de cinta, que vendría a ser un tramo de cintas por donde van a recorrer las cajas hasta llegar a la zona del paletizador. Para lo que es el tramo de cinta, la comunicación va toda por Profinet. Para ello hemos empleado un S7 1500, el mismo que gobernará el sistema de trabas 1, el de introducir planchas de cartón entre las cajas, y llevará todo el sistema de control tanto de los equipos accionadores como los de sensores y demás. Una vez que tengamos el tramo de cinta, es decir, una vez que las cajas finalicen su recorrido por el tramo de cinta, llegarían por una parte al sistema de trabas 1, que vendría a ser el primer control de eje que tendríamos, con un desplazamiento de un eje en X, y lo que vendría a hacer este sistema de trabas sería la colocación de planchas de cartón entre las cajas, para que a la hora de la paletización no se dañen unas con otras por su propio peso. El segundo sistema que tenemos de trabas se encarga de introducir planchas de cartón a la salida del palet hacia la mesa elevadora. ¿Para qué hacemos esto? Para que la superficie del palet no dañe el paquete o pueda causarle cualquier tipo de defecto. Esto sería el segundo control de ejes que tendríamos, y sería igual, sería un eje en X que pasaremos a visualizar más tarde. Por último, llegaríamos a la zona del paletizador, donde tendremos una mesa elevadora que se encargará del empuje y paletización de las cajas encima del palet. ¿Cómo funcionan las mesas? Tendremos dispositivos de control. En este caso hemos utilizado fotocélulas SIC conectadas por Profinet hacia un maestro AL 1100 de IFM. ¿Cómo se produce? La señal llega al sistema de control. Este sistema de control informa a nuestro PLC, en nuestro caso un S7 1500, que llevará lo que es toda la parte de control del programa, tanto del sistema de eje de una parte como del sistema de accionamiento. Una vez que la fotocélula nos informa de que el paquete está encima de la mesa, se informa al maestro Profinet, y este se encarga de enviar la información hacia nuestra CPU. Una vez que nuestra CPU reciba la información, en nuestro programa hemos utilizado variadores G120 de Siemens para el accionamiento de los motores de la cinta. Cuando se produzca la señal o activación por parte del programa para que corresponda a la activación del variador, el variador activará un motor trifásico de Siemens también, de unos 5,5 kilovatios de potencia.
Voy a explicar las partes funcionales de la instalación. En primer lugar tendríamos una mesa de rodillos que tiene doble sentido, es decir, las cajas vendrán desde un sentido y serán llevadas en otro. ¿Cómo conseguimos esto? Mediante un sistema de correas y poleas y un cilindro neumático que se activa en primer lugar. Entonces, cuando se activa el cilindro neumático, podemos ver aquí en el pequeño esquema en la imagen derecha, se activaría el cilindro neumático, la mesa se elevaría un poco, lo que vendría a ser las bandas, y la caja vendría en ese sentido. Una vez la fotocélula detecte que ya la caja está encima de la mesa, se comunica a nuestra CPU el retroceso del cilindro, quedando la caja sobre la banda de rodillo y activándolas así para que vayan hacia otro sentido. Podemos ver en la última imagen lo que vendría a ser la estructura. También nos encargaríamos en nuestro proyecto de lo que es la fabricación de la estructura. Sería mediante láminas de hierro con su correcta protección y señalización. La segunda parte del tramo de cintas vendría a ser una mesa de rodillos que simplemente lo que hará será desplazar longitudinalmente las cajas cuando la fotocélula o la barrera que tenemos situada a su entrada detecte el paso de una de las cajas. Todo esto podremos pasarlo a modo manual. El sistema funcionará en modo automático, pero podremos pasarlo a modo manual para un control más preciso en un caso de un atasco o en caso de cualquier tipo de error. Tendremos una pantalla HMI, una KTP 700 para el control modo yo sobre las mesas, para cualquier tipo de problema que nos pueda surgir hacia el operario y que pueda tener un mayor control sobre el equipo. La mesa de rodillos 3 vendría a ser ya prácticamente en el tramo final de la caja, y lo que haría sería mediante una banda de rodillos atraer la caja hacia él y mediante un soporte de metal que tenemos al final que fuese correctamente posicionada, ya que puede venir desnivelada dependiendo del tramo, puede venir desnivelada. Entonces he optado por colocar una chapa metálica al final de la mesa para su correcta posición, para que coja una buena posición a la hora de entrar hacia la mesa elevadora. El esquema mecánico vendría a ser esto: es un sistema de poleas mediante un eje y un cojinete que proporciona la fuerza un motor trifásico que vendrá gobernado por un variador y con su correspondiente CPU, como ya hemos hablado antes de ella, la S7500. El sistema consta de una banda de rodillos y también consta de lo que hemos mencionado, la mesa de rodillos, un cilindro neumático que cuando queramos que vengan las cajas desde un sentido se activará, y cuando queramos que haya hacia otro se desactivará y activará la banda de rodillos para que las cajas sean orientadas hacia otro sentido. La mesa de rodillos 4 sería para lo que vendría a ser el empaquetado de la caja, es decir, su correcta posición de la caja antes de entrar a la mesa elevadora. Como podemos ver, tenemos dos palas igualadoras de los laterales que se encargarían de centrar las cajas cuando llegasen a esta parte del sistema. Y igual el sistema funcionaría mediante un motor trifásico con su respectiva reductora, a la que vendría engranada el eje, y al final del eje tendríamos un juego de piñones con un juego de poleas que nos proporcionaría más fuerza, aunque menor velocidad en el sistema. Podemos ver aquí en el esquema mecánico los diferentes componentes que tendríamos. Aquí en esta imagen se aprecia mejor lo que vendría a ser la parte de motor junto con reductora y eje. Vamos a explicar un poco también el sistema de control del sistema. Como hemos mencionado antes, es una conexión mediante Profinet con un maestro de IFM, un AL 1102, y lo que sería la parte sensórica del programa vendría toda conectada a este maestro Profinet. Como podemos ver, un maestro Profinet tiene 8 entradas digitales
donde vendrán conectadas las diferentes fotocélulas ubicadas en el sistema. La alimentación es a 24 voltios y la comunicación con nuestra CPU será mediante un protocolo Profinet. Otra parte muy importante del sistema que no debemos olvidar es la parte de relé de seguridad. Es decir, nosotros al tratarnos de integradores de sistema debemos tener mucho cuidado y conectar debidamente todos los equipos con su respectiva protección. Lo que vendría a ser la parte de potencia, hemos utilizado un relé Sirius de Siemens para tener un control o una seguridad de las cargas en nuestro cuadro eléctrico. Vamos a explicar también la comunicación, un poco de la comunicación que hemos utilizado, y en la imagen podemos ver lo que vendría a ser todos los equipos accionadores y de control en nuestro sistema con sus diferentes IP. He optado por utilizar la comunicación Profinet debido a su mayor rapidez y a que es un sistema muy novedoso. Tenemos también dos PLC S7500 conectados por Profinet por un protocolo de red Open Communication para la comunicación entre dispositivos para la activación del sistema de trabas en un momento determinado u otro. Las pantallas también van conectadas por Profinet, desde las cuales podremos tener un control sobre el eje, sobre las mesas de rodillo y una previa visualización del estado en el que se encuentran. Esto ayudará mucho a los operarios a la hora del trabajo. Y pasamos a explicar o a mostrar cómo vendría a ser la imagen del HMI. Como podemos ver, tendríamos un eje donde se puede ver su desplazamiento cuando recoge vendría a ser lo que es el sistema de trabas, donde se recoge la lámina de cartón, y podríamos ver la visualización junto con los finales de carrera que tendremos en ambos extremos en caso de que el eje se vaya a error. Esto suele pasar porque puede desplazarse de más y se nos iría de error. Para ello habría que darle un acuse. Siemens nos proporciona la herramienta bloque de distancia propio para lo que sería el control de los ejes. Es decir, nosotros desde el HMI vamos a darle la habilitación al eje para que pueda funcionar, para que esté habilitado para el funcionamiento. También resetaremos desde lo que es el propio HMI, también tiene su propio bloque de distancia, y también pasaremos a un modo de control manual. Es decir, en un momento determinado el operario puede surgirle cualquier tipo de problema y debería de poder tener la disponibilidad de pasar a un modo manual de control. Eso también lo conseguimos con bloques de distancia propios que tiene el propio programa de Tiaporta para lo que sería el desplazamiento del eje hacia derecha e izquierda. De todo esto vendríamos a hacerlo desde nuestra pantalla HMI. Y nada más. Pasamos a explicar cómo hemos utilizado el gemelo digital. Como podemos ver, el gemelo digital es una herramienta que nos proporciona Siemens de objetos tecnológicos, que consiste en indicar el eje que tenemos, es decir, la forma en la que se va a desplazar nuestro eje, y mediante la herramienta Kinematics vendría a ser lo que es la puesta en marcha, es decir, el trazo de la cinemática. Es donde nosotros podemos ver la visualización del movimiento del eje a lo largo del recorrido de la longitud que le tengamos indicada. En nuestro caso tenemos dos ejes X y un eje Y. Una vez indicados los números de ejes que vamos a utilizar, pasamos a indicar la función del eje en la cinemática, cómo van a venir representados nuestros ejes para su control. Para ello se emplea la herramienta Kinematic, que nos permite seleccionar diferentes cinemáticas para la colocación de nuestros ejes y su monoutilización.
Una vez seleccionado el tipo de cinemática, es decir, el tipo de estructura que vamos a tener para el control de nuestro eje, pasaríamos a indicar la longitud que iba a recorrer cada eje. En nuestro caso hemos utilizado un eje virtual. Si no fuese de esta manera, habría que indicar el encoder y el tipo de accionamiento utilizado para poder saber, sobre todo en momentos, la posición del eje. En nuestro caso, TIA Portal nos proporciona la herramienta de seleccionar eje virtual y no vendría a ser necesario indicar ni el encoder ni el accionamiento que estamos utilizando. Esto, a la hora de hacer la puesta en marcha real, sí que sería necesario, es decir, conectar nuestro encoder con nuestro respectivo variador para saber en todo momento la posición del motor y poder así configurar o desplazar más el motor hacia un sentido u otro. Por último, voy a ir mostrando cómo vendrían representados los ejes. Esto vendría a ser el sistema de traba, sería un eje en X. Como podemos ver, la herramienta Kinematic nos proporciona la monitorización del sistema. Podríamos ver la posición que va recorriendo el eje en todo momento. Es una gran ayuda que nos proporciona Siemens para ver posibles errores, posibles ajustes que tengamos que hacer antes de la puesta en marcha real. Lo que vendría a ser la mesa elevadora sería un eje en Y, ya que la palización de las cajas sería vertical. El propio Kinematic nos proporciona este tipo de cinemática para poder visualizar lo que vendría a ser cómo vendría puesto el sistema. Por último, voy a hacer una pequeña representación de cómo sería el funcionamiento del programa, aunque hay que tener en cuenta que para lo que sería la puesta en marcha real habría que hacer modificaciones, ya que habría que hacer algunas variaciones de todas las entradas de tabla de variables para lo que sería el tema de sensores, de pulsadores, las direcciones de entrada, direcciones de salida, pero bueno, eso sería ya la puesta en marcha real. Como podemos ver en el programa principal, tenemos el MB principal, que este será el encargado de darnos la habilitación en el eje, el acuse de fallos al eje y el movimiento hacia izquierda y derecha en modo manual, en modo jog. Si vemos el FB por dentro, lo que contiene son los bloques de distancia mencionados antes. Estos bloques de distancia son proporcionados por Siemens. Hay diferentes tipos dependiendo de la utilidad que le queramos dar. Por ejemplo, en este sería el de activación. Hay que tener en cuenta que el bloque se puede utilizar de diferentes maneras en función de la configuración que le tengamos puesta. Para el reset, lo único que hay que indicar en estos bloques es el eje que queremos modificar y la entrada, en qué momento queremos que sea ejecutado este bloque. En nuestro caso, por ejemplo, esto que vendría a ser el reset, reseteamos lo que viene a ser el eje, es decir, el desplazamiento del eje X, cuando nosotros veamos oportuno o queramos. También tenemos lo que vendría a ser el referenciado, es decir, la vuelta a casa, una posición de inicio, una posición de reposo, que siempre debe tener un eje, es decir, una posición de descanso. En este caso hay que indicarle en el modo 3, porque si no, no se puede ejecutar la función. Dependiendo del número que pongamos, se ejecuta de una manera u otra. Y por último, lo que hemos explicado anteriormente, en el SCADA tendremos pulsadores para mover el eje hacia derecha e izquierda de forma manual. Como he comentado antes, son bloques de distancia que proporciona Siemens y que ayudan muchísimo a la hora de configurar el eje. Lo único que habría que indicar es a la velocidad que queremos que trabaje o se desplace, a la aceleración y demás. Luego, como podemos ver aquí, estos bloques de distancia propios los genera el propio programa. Está protegido contra escritura, pues son propios que te los genera Siemens a la hora de configurar el eje. Tenemos también un startup, que es para setear las marcas para lo que vendría a ser la secuencia para su posible simulación. Luego, esto es una conversión que hemos tenido que hacer en este FC
para la posible representación en la escala. Es decir, lo que hemos hecho ha sido sacar como si viniese a ser lo que es la posición del eje, que te la proporciona, pero por ejemplo a la hora de que tengamos un encoder conectado, tenemos que irnos a esa variable. En este caso lo estamos sacando de una variable que nos proporciona el propio kinematic, como podemos ver aquí, que en su propio DB te dice la posición actual. A la hora de que montemos un encoder a la puesta en marcha real, esto variaría. También tenemos lo que viene a ser la secuencia, que explicaremos ahora más adelante. Vamos, la secuencia de lo que vendría a ser el sistema de trabas, que es lo mismo. Tenemos unos bloques de distancia propios, como podemos ver aquí, que una vez que les indicas tú el eje que quieres modificar y cuando lo quieres ejecutar, te mueven relativamente el eje a la posición que indicas a una velocidad determinada. La secuencia que hemos hecho nosotros para lo que viene a ser el movimiento del eje vendría a ser que en primer lugar, cuando ejecutemos desde la pantalla del HMI, en primer lugar, en lo que deberíamos es habilitar el eje. Una vez que el eje habilitado, tenemos puesto aquí en el HMI que puede funcionar, y vendríamos a iniciar la secuencia, que es lo que hemos estado mostrando anteriormente. Una vez que iniciamos la secuencia, el eje se empieza a desplazar. Para una mejor percepción de esto, Siemens nos ofrece lo que venimos hablando, tercera cinemática. Aquí se vería todo muy bien. Y ahora cuando el cilindro, ahora estaría en la primera parte de coger la traba, y ahora cuando ha acabado de coger la traba, la está llevando hacia la zona de la cinta para soltarla encima de las cajas de cartón. En el HMI nos mostraría un fondo gris como que lleva la traba, para nosotros saber en este momento qué está haciendo, qué no está haciendo. Y también tenemos pues información acerca de los finales de carrera que tendríamos ubicados en ambos extremos, en caso de que se desposicione el eje, para saber a qué se debe. Y en este momento estaría soltando la traba en la posición que nosotros le hemos indicado, y ahora estaría volviendo a la posición de inicio. Ya una vez con la traba suelta ya no nos saldría. Para un modo manual podríamos verlo de tal manera. Aquí podemos ver que en manual no funciona, que no hay ningún tipo de problema. Y por ejemplo, si lo sacamos de la posición, se nos indica que se ha salido de su posición indicada, que el freno de carga está activo, se nos iría a fallo, se nos descuadraría esto un poco. Entonces habría que resetear, indicarle que va a la posición de inicio y volver a ejecutar la secuencia para que continúe con su funcionamiento. Aquí pues se puede apreciar muy bien. Hay diferentes ángulos dependiendo de donde lo queramos ver, y nada más. Por último, nos quedaría mostrar la comunicación entre el 1500 y entre ambos 1500. Lo que hemos hecho es enviar la información de uno a otro para saber cuándo ha terminado el otro de posicionar su eje. Para ello vamos a usar una cadena con un booleano, y en la secuencia de cinta, cuando se active lo podremos ver. Y luego tenemos la secuencia de la cinta, que sería cuando nos activasen todas las señales para lo que viene a ser la secuencia. Tenemos unas condiciones iniciales para que sigan a punto, etapas auxiliares, las acciones que vendrían a ser cuando queremos que se ejecute cada cosa, cuando se haciendo un variador u otro, un aviso de térmico por si algún térmico salta, y un paro fin ciclo en el momento que la producción se vaya a detener, pues que deje de funcionar la cinta. Luego habría que enviarle cada información a cada salida correspondiente del variador, con su paro y su RS, a su dirección correspondiente. Como podemos ver, aquí están las direcciones de salida, y aquí en dispositivos y redes.
veríamos todo lo que viene a ser todos los dispositivos conectados. Para, por ejemplo, saber la dirección a la que estamos, sobre la que estamos escribiendo, simplemente habría que desde aquí pues podríamos ver la dirección que tiene cada variador y sobre la que estamos escribiendo. En nuestro caso este es el primero, la dirección de salida sería la 811, entonces aquí en la secuencia de cintas pues habría que escribir sobre esa y sería la información que se le enviaría al variador por Profinet para que nos activase el variador, el motor.